La familia de mi hermana vivió en mi casa gratis durante 5 años. Cuando pedí ayuda con los gastos médicos. La familia de mi hermana vivió en mi casa gratis por 5 años, y cuando necesité ayuda, ella se rió. Tras mi estancia en el hospital, volví a casa y los encontré remodelando, afirmando que la casa era suya. Yo solo sonreí e hice una llamada, una que los dejó sin palabras. Soy Chloe, tengo 38 años y, hasta el año pasado, creía que entendía lo que significaba la familia. Como una exitosa agente inmobiliaria, siempre creí en ayudar a quienes amas. Por eso dejé que mi hermana, Jessica, su esposo, Kevin, y sus 2 hijos vivieran en mi segunda casa, completamente gratis, durante 5 años. Pero cuando me diagnosticaron cáncer de mama y finalmente pedí un poco de ayuda con las facturas médicas, ella se rió en mi cara. Lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad, y la importancia de defenderme a mí misma. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete si quieres ver cómo convertí esta traición en la lección más satisfactoria que mi hermana jamás aprendió. Mientras crecía, siempre sentí que vivía a la sombra de Jessica. 4 años menor que yo, Jessica era la pequeña de la familia, la princesa que, a los ojos de nuestros padres, no podía hacer nada malo. Mientras yo trabajaba duro por cada logro, Jessica parecía deslizarse por la vida gracias a su encanto y al apoyo inagotable de nuestros padres. En la escuela, yo mantenía un promedio perfecto, trabajaba en empleos de medio tiempo, y participaba en cada actividad extracurricular que pudiera verse bien en una solicitud universitaria. Mientras tanto, Jessica apenas aprobaba sus clases. Aún así, nuestros padres celebraban sus notas mediocres como si fueran becas académicas. Chloe, ¿por qué no puedes ser más relajada como tu hermana?, me preguntaba mamá cada vez que me estresaba por los exámenes finales o las solicitudes universitarias. No todo tiene que ser sobre los logros. Pero para mí, los logros no eran solo una cuestión de reconocimiento. Eran una cuestión de independencia. Quería construir una vida en la que no necesitara depender de nadie más. Cuando recibí mi carta de aceptación de la universidad estatal con una beca parcial, mis padres me felicitaron con tibieza, antes de cambiar rápidamente la conversación al último drama de Jessica con su novio de la secundaria. Aprendí desde temprano que mis logros nunca recibirían la misma atención que los problemas más pequeños de Jessica. Trabajé en 2 empleos durante toda la universidad, y me gradué con un título en negocios y préstamos estudiantiles mínimos. Después de un año de ahorrar cada centavo mientras vivía con 3 compañeras en un apartamento diminuto, conseguí un puesto en una prestigiosa firma inmobiliaria. La estructura de comisiones era dura para los recién llegados, pero me entregué al trabajo, estudiando las tendencias del mercado, construyendo una red de clientes, y trabajando jornadas de 16 horas cuando era necesario. A los 30, ya había ahorrado suficiente para el pago inicial de mi primera casa, una modesta vivienda de 3 habitaciones en un buen vecindario. 2 años después, cuando el mercado inmobiliario tuvo una caída temporal, tomé un riesgo calculado y compré una segunda propiedad como inversión, una casa más pequeña, de 2 habitaciones, en una zona en desarrollo que estaba segura de que se revalorizaría. Mientras mi carrera florecía, Jessica siguió un camino diferente. Abandonó el instituto comunitario después de un semestre, tuvo una serie de empleos en tiendas de los que se aburría rápidamente, y parecía estar perpetuamente en algún tipo de crisis financiera o de pareja. Nuestros padres continuaron rescatándola de cada problema, reforzando su creencia de que alguien siempre vendría a su rescate. Cuando Jessica conoció a Kevin a los 24 años, nuestra familia respiró un suspiro de alivio colectivo. Kevin parecía responsable, con un trabajo estable en ventas y un enfoque sensato de la vida. Se casaron en 6 meses y pronto dieron la bienvenida a su hija, Mia, seguida por su hijo, Logan, 2 años después. Por un tiempo, las cosas parecieron estabilizarse. Los ingresos de Kevin los mantenían, y Jessica se quedaba en casa con los niños. Alquilaban un pequeño apartamento y parecían arreglárselas. Luego llegó la recesión, y la empresa de Kevin redujo su personal. Con solo 3 años de experiencia, Kevin fue uno de los primeros en ser despedido. Chloe, no sé qué hacer, sollozó Jessica por teléfono una noche. No podemos pagar el alquiler del próximo mes, y el propietario no nos da una prórroga. Mamá y papá ya nos ayudaron el mes pasado, y no pueden hacer más ahora. Justo había empezado a poner en alquiler mi segunda propiedad cuando Jessica llamó.
Tras un momento de vacilación, hice una oferta que cambiaría el curso de nuestras vidas. ¿Por qué no se quedan en mi segunda casa temporalmente? Solo hasta que Kevin encuentre otro trabajo y ustedes se recuperen. El alivio en la voz de Jessica fue palpable. ¿En serio? ¿Harías eso por nosotros? ¿Por cuánto tiempo? Digamos que por 6 meses. Sin pagar alquiler para ayudarles a ahorrar. Ustedes solo cubren los servicios y mantienen el lugar en buenas condiciones. Lo que debía ser un acuerdo de 6 meses se extendió a 1 año, y luego a 2. Kevin encontró un nuevo trabajo, pero con un sueldo más bajo. Cada vez que sacaba delicadamente el tema del alquiler o de mudarse, Jessica tenía una nueva crisis: reparaciones del coche que no podían pagar, la matrícula del preescolar de Logan, facturas médicas inesperadas. Solo unos meses más, se convirtió en el mantra de Jessica. Ya casi lo logramos, te lo prometo. En contra de mi buen juicio, seguí dejándolos quedarse. Mi asesora financiera, Nicole, me advirtió sobre la situación repetidamente. Chloe, estás perdiendo ingresos potenciales de alquiler de unos $2.000 al mes. Eso es más de $20.000 al año que estás regalando, señaló durante nuestra revisión anual. Lo sé, pero son familia, respondí, una excusa que sonaba más débil cada vez que la usaba. Mientras tanto, noté patrones preocupantes. A pesar de afirmar tener dificultades económicas, Jessica publicaba con frecuencia en las redes sociales sobre ropa nueva, comidas en restaurantes y escapadas de fin de semana. Cuando visitaba la casa, veía que aparecían regularmente nuevos aparatos electrónicos y muebles. ¿De dónde sacaron el dinero para un televisor nuevo de 70 pulgadas?, pregunté una vez. Una oferta del Black Friday, respondió Jessica con desdén. Kevin lo puso en la tarjeta de crédito. Merecemos algunas cosas bonitas, Chloe. La vida no puede ser solo ahorrar dinero como haces tú. Eso me dolió, especialmente porque mi cuidadosa planificación financiera era precisamente lo que mantenía un techo sobre la cabeza de su familia. Pero me mordí la lengua, no queriendo crear un drama familiar. Mi vida amorosa también se vio afectada durante esos años. Los posibles pretendientes a menudo se enfriaban cuando se daban cuenta de lo enredada que estaba con los problemas de mi hermana. Cuando conocí a David en un evento de caridad, 3 años después de la estancia temporal de Jessica en mi casa, él fue diferente. Un enfermero pediátrico con una visión clara de la dinámica familiar gracias a su trabajo, no dudó en hacer preguntas difíciles. ¿Alguna vez has calculado cuánto le has dado a tu hermana en vivienda gratuita?, preguntó en nuestra tercera cita. Sinceramente, intento no pensar en ello. Quizás deberías. La gente a menudo se aprovecha de la generosidad que ha llegado a esperar. Las palabras de David resonaron en mi mente, pero las aparté. Después de todo, ¿qué tipo de persona le pondría precio a ayudar a su familia? Poco sabía yo lo pronto que tendría que reconsiderarlo todo. El descubrimiento ocurrió durante un autoexamen de rutina en la ducha. Un martes por la mañana, un pequeño bulto duro en mi pecho derecho que, definitivamente, no estaba allí el mes anterior. Intenté descartarlo como si no fuera nada, quizás un quiste o un cambio hormonal, pero la persistente voz de preocupación en mi cabeza no se calmaba. Probablemente no sea nada, le dije a David durante la cena ese fin de semana, tratando de sonar casual, pero pedí una cita con la doctora Evans solo para estar segura. David dejó su tenedor y tomó mi mano. Me alegro de que te lo vayas a revisar. La detección temprana marca toda la diferencia. La doctora Evans fue igualmente tranquilizadora durante mi cita inicial, pero ordenó una mamografía y una ecografía solo para ser exhaustiva. El rostro de la técnica durante la ecografía me dio mi primer verdadero presentimiento de pavor, pues su máscara profesional se deslizó momentáneamente cuando se concentró en una zona durante un tiempo prolongado. 2 días después, me llamaron para una biopsia. Una semana más tarde, me senté en el consultorio de la doctora Evans mientras me daba la noticia que remodelaría toda mi vida. Los resultados muestran un carcinoma ductal invasivo, Chloe. Cáncer de mama en estadio 2. El resto de la conversación pasó como un borrón de terminología médica: tamaño del tumor, afectación de los ganglios linfáticos, opciones de tratamiento. Lo que se cristalizó con mayor claridad fueron las recomendaciones de tratamiento y los costos asociados. Incluso con tu seguro, te enfrentarás a gastos de bolsillo significativos, explicó la doctora Evans con delicadeza. Cirugía,
quimioterapia, posiblemente radiación, dependiendo de lo que encontremos durante la cirugía. El total podría superar los $50.000. $50.000. La cifra me golpeó como un puñetazo. Tenía ahorros, por supuesto, ya que siempre había sido prudente con mis finanzas. Pero entre los costos médicos y la posible pérdida de ingresos durante la recuperación, me enfrentaba a una grave tensión financiera. Por primera vez, la realidad de los ingresos por alquiler a los que había renunciado durante 5 años adquirió una nueva importancia. Esa noche, revisé cuidadosamente mis finanzas con David a mi lado como apoyo. Mi fondo de emergencia cubriría aproximadamente la mitad de los costos médicos proyectados. Mi seguro de salud se haría cargo de una parte importante, pero los deducibles, los copagos y los tratamientos no cubiertos por completo aún me dejarían con facturas sustanciales. ¿Qué tal si les pides a Jessica y Kevin que empiecen a pagar el alquiler?, sugirió David. Después de 5 años sin pagar, seguramente podrían ayudar ahora que realmente lo necesitas. La idea tenía mucho sentido. Ni siquiera estaba considerando pedirles el alquiler atrasado, solo una contribución en el futuro para ayudar a aliviar mi carga financiera durante el tratamiento. Después de todo lo que había hecho por ellos, seguramente querrían ayudar. El sábado siguiente, conduje hasta mi segunda casa, donde vivían Jessica y su familia. No les había contado sobre mi diagnóstico por teléfono, pues sentía que una noticia así merecía una conversación en persona. Al entrar en el camino de entrada, noté un nuevo ajardinamiento en el jardín delantero, algo que no habíamos discutido. Jessica me recibió con una calidez casual, haciéndome pasar a lo que una vez fue mi sala de estar, ahora transformada con muebles y una decoración que apenas reconocía. Kevin me saludó con la cabeza desde la cocina, donde estaba preparando sándwiches para los niños. ¡Qué sorpresa!, dijo Jessica, acurrucándose en el sofá. Normalmente llamas antes de venir. Lo sé. Necesitaba hablar con ambos sobre algo importante. Esperé a que Kevin se uniera a nosotros, mientras los niños jugaban en el patio trasero. Recibí una noticia difícil esta semana. Me han diagnosticado cáncer de mama. La expresión de Jessica pasó de la sorpresa a la preocupación. ¿Cáncer? ¿Estás segura? Quizás se equivocaron. Estadio 2. Empiezo el tratamiento el próximo mes, expliqué, y describí brevemente el plan de cirugía y quimioterapia que mis médicos habían recomendado. Eso es terrible, dijo Kevin, con genuina preocupación en su voz. ¿Hay algo que podamos hacer? Esta era mi oportunidad. De hecho, sí. Como pueden imaginar, las facturas médicas serán sustanciales, incluso con seguro. Odio pedir esto después de haberlos dejado vivir aquí sin pagar alquiler durante tanto tiempo, pero realmente necesito algo de ayuda financiera ahora mismo. ¿Podrían empezar a pagar un alquiler reducido? Incluso $1.000 al mes marcarían una gran diferencia para mis costos de tratamiento. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero se sintió eterno. Luego, para mi completo asombro, Jessica se rió. No una risa nerviosa o de incredulidad, sino casi despectiva. ¿Nos estás pidiendo dinero ahora? Sacudió la cabeza. Chloe, apenas llegamos a fin de mes. Tenemos 2 niños en crecimiento. ¿Sabes lo caros que son los niños? Me costó encontrar las palabras. Jessica, te he dejado vivir aquí completamente gratis durante 5 años. Eso es más de $100.000 en alquiler a precio de mercado que, esencialmente, te he regalado. No estoy pidiendo el alquiler atrasado, solo un poco de ayuda mientras lucho contra el cáncer. Ah, así que ahora estás llevando la cuenta. La voz de Jessica adquirió un tono que le había oído usar con nuestros padres cuando no se salía con la suya, pero nunca conmigo. Pensé que la familia ayudaba a la familia sin esperar nada a cambio. Kevin se movió incómodo a su lado, pero permaneció en silencio. No se trata de un pago, dije, sintiendo una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con mi diagnóstico. Se trata de apoyo mutuo. Yo te apoyé cuando lo necesitabas. Ahora necesito tu ayuda. Jessica se cruzó de brazos. Creo que estás exagerando la situación. Todo el mundo sabe que los médicos siempre sugieren los tratamientos más caros. Y de todos modos, ¿no es para esto que tienes seguro de salud? Miré a mi hermana, viéndola de verdad, quizás por primera vez.
El tratamiento contra el cáncer no es opcional, Jessica. Y el seguro no lo cubre todo. Si estás tan preocupada por el dinero, tal vez deberías vender esta casa, sugirió, haciendo un gesto a su alrededor. No es como si la estuvieras usando. La crueldad casual de su respuesta me dejó sin palabras. En el patio trasero, podía ver a Mia y Logan jugando en el columpio que les había comprado 2 navidades atrás. Creo que deberías irte, continuó Jessica cuando no respondí. Te estás alterando, y eso no puede ser bueno para tu salud. Quizás estás haciendo que esto del cáncer suene peor de lo que es para hacernos sentir culpables y darte dinero. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier bisturí quirúrgico. La sugerencia de que yo fabricaría o exageraría un diagnóstico de cáncer para obtener un beneficio económico fue tan increíblemente desalmada que las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Jessica, finalmente habló Kevin, con cara de horror, pero ella lo interrumpió. No, Kevin. Chloe siempre ha sido dramática. ¿Recuerdas cuando hizo tanto escándalo por ese ascenso el año pasado? Todo es siempre el fin del mundo con ella. Me puse de pie, con las piernas temblando. Necesito irme. Probablemente sea lo mejor, asintió Jessica, buscando ya el control remoto de la televisión como si la conversación hubiera terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, Kevin me siguió. Chloe, lo siento, susurró, mirando hacia atrás para asegurarse de que Jessica no pudiera oír. Ella no quiso decir eso. Es que estamos bajo mucha presión ahora mismo. Miré a mi cuñado, preguntándome qué presiones podrían justificar tal respuesta a un diagnóstico de cáncer. Adiós, Kevin. Mientras conducía a casa, con las lágrimas nublando mi visión, finalmente me enfrenté a la verdad que había estado evitando durante años. La relación que creía tener con mi hermana solo existía en mi imaginación. En realidad, yo no era más que un recurso para ser utilizado. Mi generosidad no era apreciada, sino esperada. Para cuando llegué a casa, un nuevo sentimiento había comenzado a reemplazar el dolor, la determinación. Superaría esta batalla contra el cáncer con o sin el apoyo de mi hermana. Y una vez que lo hiciera, muchas cosas tendrían que cambiar. La mañana de mi cirugía llegó con una cualidad surrealista, como si estuviera viendo desarrollarse la vida de otra persona. David me llevó al hospital en la oscuridad antes del amanecer, con las calles vacías excepto por los camiones de reparto y los trabajadores del turno de madrugada. Apenas hablamos, pero su mano sobre la mía me proporcionó más consuelo de lo que las palabras podrían haber hecho. Señorita Crawford, llamó una enfermera desde la puerta de la sala de espera. Estamos listos para prepararla para la cirugía. David me besó la frente. Estaré aquí mismo cuando despiertes. El procedimiento de la lumpectomía fue, afortunadamente, breve desde mi perspectiva, con la conciencia extinguida y luego restaurada como si no hubiera pasado el tiempo. La recuperación fue otra historia. El dolor irradiaba desde la zona de la cirugía, y los drenajes que el cirujano había colocado hacían que cada movimiento fuera incómodo. La doctora Evans me visitó a la mañana siguiente con noticias. Conseguimos márgenes limpios alrededor del tumor, lo cual es excelente. Sin embargo, encontramos células cancerosas en uno de los ganglios linfáticos centinela que extirpamos. Eso significa que definitivamente tendremos que proceder con la quimioterapia como habíamos discutido. 2 semanas después de la cirugía, una vez que las incisiones habían comenzado a sanar, comencé el primero de los 6 tratamientos de quimioterapia programados. Nada podría haberme preparado para la profunda fatiga que se instaló en mis huesos, la náusea que hacía intolerable incluso el olor de la comida, o el día en que, de pie en la ducha, vi mechones de mi cabello castaño hasta los hombros arremolinarse por el desagüe. David se convirtió en mi roca durante esos meses, asumiendo las tareas de cuidador sin quejarse. Organizaba sus turnos de enfermería para estar en casa durante mis peores días, preparaba batidos de proteínas especiales cuando no podía tolerar alimentos sólidos, y me ponía paños fríos en la frente durante los ataques de náuseas. No tienes que hacer todo esto, le dije una noche particularmente dura. Nadie te culparía por no apuntarte al deber de novio con cáncer. Me miró con tal ternura que me hizo llorar. Estoy exactamente donde quiero estar, Chloe. Superaremos esto juntos. Mis compañeros de trabajo me apoyaron de maneras que nunca esperé.
Brenda, mi rival en la oficina por ser la mejor agente de ventas, organizó un tren de comidas que aseguraba que apareciera comida fresca en mi puerta 3 veces por semana. Walter, nuestro gerente de oficina, reorganizó las asignaciones de clientes para mantener a mis clientes más leales en la cartera de la agencia, prometiendo que mi comisión estaría protegida. A pesar de todo, no hubo noticias de Jessica. Ninguna llamada para saber cómo estaba, ningún mensaje de texto para desearme suerte en la cirugía, ni siquiera una tarjeta de pronta recuperación. Mis padres, que vivían en Arizona, llamaban a diario y se ofrecieron a venir a quedarse, pero les aseguré que David y mis amigos tenían todo bajo control. No les conté la reacción de Jessica a mi diagnóstico, no queriendo cargarlos con discordia familiar mientras estaba enferma. La tensión financiera se hizo cada vez más evidente a medida que avanzaba el tratamiento. Incluso con un buen seguro, las facturas se acumulaban de manera alarmante, $5.000 por la tarifa del centro quirúrgico no cubierta por completo por el seguro, $1.200 por los servicios de anestesia, costos de recetas que promediaban $600 mensuales para medicamentos que manejaban los efectos secundarios del tratamiento. Los escáneres de seguimiento y los análisis de sangre añadieron miles más. A los 3 meses de tratamiento, tomé la difícil decisión de vender mi coche, cambiando mi cómodo SV por un modelo mucho más antiguo y básico para liberar efectivo. Cuando ni siquiera eso fue suficiente, empecé a liquidar inversiones que había estado ahorrando para mi jubilación. Nicole, mi asesora financiera, no pudo ocultar su preocupación durante nuestra reunión. Chloe, estas penalizaciones por retiro anticipado son sustanciales. ¿Estás segura de que no hay otra opción? ¿Qué sugerirías? No puedo exactamente tomar un trabajo extra ahora mismo, le dije, señalando mi pañuelo en la cabeza, que cubría mi ahora calva cabeza. Ella vaciló. ¿Qué hay de la propiedad en alquiler? Si la familia de tu hermana no quiere pagar el alquiler, quizás es hora de venderla o buscar inquilinos que paguen. La idea se me había cruzado por la mente repetidamente, pero algo me detenía. Quizás era el último vestigio de esperanza de que Jessica entraría en razón. O tal vez solo el saber que desalojar a mi sobrina y a mi sobrino traería complicaciones familiares que no tenía la energía para manejar mientras luchaba contra el cáncer. Lo consideraré después del tratamiento, le prometí. El grupo de apoyo que mi trabajadora social de oncología me había recomendado se convirtió en un salvavidas que no sabía que necesitaba. 2 veces al mes, me unía a un círculo de mujeres de diversas edades, todas recorriendo el mismo camino difícil. Allí, podía hablar libremente sobre miedos que ocultaba a todos los demás, el terror a la recurrencia, el duelo por mi cuerpo cambiado, la ira por la injusticia de todo. Susan, una superviviente de 5 años con una actitud pragmática, se volvió particularmente importante para mí. El cáncer te muestra quién te quiere de verdad, me dijo una noche después de que compartiera la situación con Jessica. Las personas que se quedan, que aparecen, que te sostienen la mano en los peores momentos, esa es tu verdadera familia. Los que desaparecen o lo hacen todo sobre ellos, bueno, ahora ya lo sabes. 6 meses después de mi diagnóstico, tras completar mi última sesión de quimioterapia, la doctora Evans me dio la noticia por la que había estado rezando. Tus escáneres están limpios, Chloe. No hay evidencia de enfermedad. Necesitaremos seguimientos regulares, por supuesto, pero has respondido extremadamente bien al tratamiento. Esa noche, por primera vez desde mi diagnóstico, dormí sin el peso de la incertidumbre aplastando mi pecho. El camino hacia la recuperación total aún se extendía por delante, pero lo peor parecía haber pasado. Estaba lista para reclamar mi vida, empezando por abordar la situación de Jessica de una vez por todas. La semana siguiente, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses, decidí pasar por mi segunda casa para comprobar su estado antes de tomar cualquier decisión. Lo que encontré allí sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre la capacidad de traición de mi hermana. La primera señal de que algo andaba mal apareció 3 casas antes de llegar a mi propiedad, un gran contenedor en la calle lleno de escombros de construcción. A medida que me acercaba, vi una camioneta de un contratista en mi entrada con el letrero Remodelaciones Anderson en el lateral. Por un momento, me pregunté si de alguna manera había olvidado aprobar renovaciones, pero eso no tenía sentido. Aparqué al otro lado de la calle y me acerqué a la casa lentamente. La puerta principal estaba abierta de par en par, y los sonidos de herramientas eléctricas emanaban del interior. Cuando entré por la puerta, me encontré en una zona de construcción.
Las paredes de la sala de estar habían sido demolidas hasta las vigas por un lado, el suelo levantado, y los trabajadores estaban demoliendo activamente la cocina. Disculpe, le dije al trabajador más cercano. ¿Qué está pasando aquí? Remodelación de la cocina y la sala de estar, respondió casualmente. ¿Es usted amiga de los propietarios? Antes de que pudiera responder, Jessica salió del pasillo, con un portapapeles en la mano. Se quedó helada al verme, su expresión cambiando rápidamente de la sorpresa al desafío. Chloe, ¿qué haces aquí? Su voz tenía un tono defensivo. Yo debería hacerte esa pregunta. ¿Por qué estás destrozando mi casa sin permiso? Uno de los trabajadores levantó la vista, confundido. ¿Su casa? La señora Anderson nos dijo que esta era su propiedad. La cara de Jessica se sonrojó. Es nuestra propiedad. Chloe, ¿podemos hablar en privado? Me mantuve firme. No, creo que deberíamos aclarar esto ahora mismo. Esta casa es legalmente mía. Nunca autoricé ninguna renovación. Kevin apareció desde el dormitorio de atrás, su expresión decayó al verme. Chloe, ¿estás aquí? Sí, lo estoy. ¿Alguien podría explicarme por qué están demoliendo mi propiedad? Jessica dio un paso adelante, con la barbilla en alto. Esta es nuestra casa ahora, Chloe. Nos la prometiste hace años. Lo absurdo de su afirmación me dejó momentáneamente sin palabras. Yo no hice tal cosa. Sí, lo hiciste, insistió ella. Dijiste que mientras la mantuviéramos, podríamos quedarnos. Llevamos aquí 5 años. Eso la hace legalmente nuestra ahora. Así no funciona la propiedad de una vivienda, respondí, luchando por mantener la voz firme. Les dejé quedarse aquí gratis como un favor. Nunca les di la casa. Jessica sonrió con suficiencia y se dirigió a un cajón en lo que quedaba de la cocina. Sacó un documento y me lo tendió. Tenemos una escritura. Escaneé el papel que me entregó, reconociendo inmediatamente que era una falsificación mal hecha. La firma se parecía a la mía, pero claramente no era auténtica, y el sello del notario parecía sospechoso. Esto es falso, dije rotundamente. ¿De dónde sacaste esto? No es falso, insistió Jessica, aunque su voz vaciló ligeramente. Lo firmaste el año pasado cuando viniste para el cumpleaños de Logan. Simplemente no te acuerdas. El descaro de su mentira era asombroso. Jessica, nunca te cedí mi casa. Este documento es fraudulento. No es fraudulento, gritó, haciendo que los trabajadores se detuvieran a mirar. Nos prometiste esta casa. Dijiste que la familia ayuda a la familia. Kevin dio un paso adelante, poniendo una mano en el brazo de Jessica. Quizás deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir, dije. Necesitan detener estas renovaciones inmediatamente. No tienen ningún derecho a modificar mi propiedad sin permiso. Esta es nuestra casa, la voz de Jessica subió a casi un grito. Hemos vivido aquí durante años. Criamos a nuestros hijos aquí. No puedes simplemente entrar y decir que es tuya después de todo este tiempo. Puedo porque es mía. Tengo la escritura real y los estados de cuenta de la hipoteca para demostrarlo. Me volví hacia el contratista, que parecía confundido. Señor, le sugiero que detenga el trabajo hasta que esto se resuelva. Soy la propietaria legal de esta propiedad y nunca autoricé estas renovaciones. El contratista nos miró a ambas con incertidumbre. Tenemos un contrato firmado con los Anderson. Entonces debería revisar los registros de la propiedad antes de continuar, le aconsejé. Porque ellos no son los dueños de esta casa. Jessica se acercó, su voz bajó a un susurro venenoso. ¿Le harías esto a tu propia familia? ¿Después de que cuidáramos tu casa todos estos años? Esta es nuestra casa ahora, Chloe. Tienes que irte. Por un momento, simplemente miré a mi hermana, esta persona a la que había apoyado y protegido toda mi vida, ahora tratando de robar mi propiedad mediante un fraude descarado. Algo dentro de mí cambió en ese momento, un último hilo de obligación familiar se rompió limpiamente. Toma todas las fotos que necesites, continuó Jessica, confundiendo mi silencio con vacilación. Pero esta renovación se va a hacer.
Estamos haciendo que esta casa sea verdaderamente nuestra, como debería haber sido hace años. Noté a Mia y Logan observando con los ojos muy abiertos desde el pasillo, claramente confundidos por la tensión entre los adultos. A pesar de todo, me dolía el corazón por ellos. Ya veremos eso, dije en voz baja, sacando mi teléfono para documentar la construcción no autorizada. Fotografié metódicamente cada habitación, notando el extenso daño ya hecho. La cocina estaba medio demolida, las paredes de la sala de estar abiertas, y el suelo levantado en todo el primer piso. «Puedes tomar todas las fotos que quieras», me gritó Jessica. «No cambiará nada. No nos vamos a ir a ninguna parte». Mientras terminaba de documentar la destrucción, noté que varios vecinos se habían reunido afuera, atraídos por las voces altas. La señora Davis, de la casa de al lado, se me acercó mientras caminaba de regreso a mi coche. «Chloe, ¿está todo bien? Te hemos echado de menos por aquí». «No realmente, señora Davis. Pero lo estará. ¿Le importaría decirme cuánto tiempo lleva esta construcción?» «Empezaron hace unos 3 días», respondió. «Justo después de que tu hermana le dijera a todo el mundo que les habías cedido la casa como regalo. Nos sorprendió que no lo mencionaras cuando visitaste la última vez». Así que Jessica había estado esparciendo sus mentiras por todo el vecindario, preparando el terreno para su toma de control. El cálculo involucrado era asombroso. «Señora Davis, nunca les di esta casa. He estado fuera porque he estado en tratamiento contra el cáncer durante los últimos 6 meses». La mano de la mujer mayor voló a su boca. «¿Cáncer? Oh, querida, no tenía idea. Jessica nunca mencionó que estuvieras enferma». «Estoy segura de que no lo hizo», respondí, con una calma que se sentía casi sobrenatural. «Pero ya estoy mejor, y me encargaré de esta situación». Mientras me alejaba en coche, vi a Jessica y Kevin en mi espejo retrovisor, de pie triunfalmente en la puerta de lo que creían que ahora era su hogar. Jessica incluso tuvo la audacia de saludar burlonamente mientras me iba. Lo que no podía ver era la pequeña sonrisa que se dibujaba en mis labios. El cáncer me había enseñado algo valioso. La vida era demasiado corta para relaciones tóxicas, incluso con la familia, y me había dado una claridad que antes me faltaba. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Conduje directamente desde mi casa a la oficina de Laura Goldstein, una abogada inmobiliaria con la que había trabajado en varias transacciones complicadas. Su secretaria intentó decirme que Laura estaba en reuniones toda la tarde, pero algo en mi expresión debió transmitir la urgencia de mi situación. «Dame 5 minutos», dijo Laura cuando salió de su oficina para encontrarme esperando. Una vez que le expliqué los aspectos básicos de la situación, despejó su agenda para las siguientes 2 horas. «Déjame ver esa supuesta escritura», dijo, examinando el documento que Jessica me había mostrado. «Esto es una falsificación de aficionado. El sello del notario es de alguien cuya licencia expiró hace 2 años. ¿Pueden reclamar la propiedad por posesión adversa o algo así?», pregunté. Laura negó con la cabeza. «Absolutamente no. Primero, les diste permiso para estar allí, lo que anula cualquier reclamo de posesión adversa. Segundo, el periodo legal en este estado es de 20 años, no 5. Tercero, no han estado pagando los impuestos sobre la propiedad, lo cual es un requisito para la posesión adversa en la mayoría de las jurisdicciones». Sacó los registros de propiedad del condado en su computadora, confirmando lo que ya sabía: la casa estaba únicamente a mi nombre, con todos los impuestos al día y pagados por mí. «Lo que están haciendo es criminal», continuó Laura. «Falsificación, fraude, y ahora un daño sustancial a la propiedad. Necesitas presentar una denuncia policial inmediatamente». Al final de nuestra reunión, habíamos desarrollado un plan integral. Primero, presentaría denuncias tanto a la policía como a mi seguro de hogar por las renovaciones no autorizadas. Luego, Laura prepararía los papeles de desalojo formales dando a Jessica y Kevin el tiempo mínimo legalmente requerido para desalojar las instalaciones. «¿Qué hay del valor de la vivienda gratuita que han recibido?», pregunté. «Podemos preparar una demanda civil por el alquiler atrasado a valor de mercado», confirmó Laura. «Dado el mercado de alquiler actual, estamos hablando de aproximadamente $120,000 en 5 años». Al día siguiente, me reuní con el detective Miller en la estación de policía,
proporcionando copias de los registros de la propiedad, la escritura falsificada y fotos de los daños de la construcción. Este es un caso claro de intento de fraude, me aseguró el detective Miller. Investigaremos a fondo. Mientras las ruedas legales se ponían en marcha, David sugirió otro enfoque. Deberías ver lo que han estado publicando en las redes sociales. Podría darte una idea de su situación financiera. No había revisado las redes sociales de Jessica en meses, centrándome en mi recuperación. Lo que encontré superó incluso mis ya endurecidas expectativas. A pesar de afirmar tener dificultades financieras cada vez que surgía el tema del alquiler, las páginas de Instagram y Facebook de Jessica contaban una historia diferente: fines de semana de spa de lujo, unas vacaciones en Cancún solo 3 meses antes, muebles nuevos y caros, ropa de diseño para los niños. Una investigación más profunda reveló algo aún más perturbador. En una publicación felicitando a Kevin de hace 2 años, Jessica había escrito: muy orgullosa de mi esposo por su gran ascenso y aumento. Director de ventas con coche de empresa. Estamos subiendo en el mundo. 2 años. Kevin había recibido un ascenso y un aumento sustanciales hace 2 años, y sin embargo, habían seguido afirmando tener dificultades financieras como la razón por la que no podían pagar el alquiler o mudarse. Han estado mintiendo todo el tiempo, le dije a David esa noche. Podrían haberse permitido su propio lugar durante años. Me estaban utilizando. La expresión de David era comprensiva pero no sorprendida. ¿Qué vas a hacer ahora? Exactamente lo que Laura aconsejó, respondí. Pero quiero ser estratégica con el momento. Durante la semana siguiente, reuní metódicamente las pruebas, capturas de pantalla de sus redes sociales que mostraban su verdadera situación financiera, una evaluación profesional de los daños a la propiedad por parte del contratista que habían contratado, registros completos de todos los gastos relacionados con la casa que había cubierto durante los 5 años, y un análisis de mercado que mostraba las tarifas de alquiler promedio para propiedades comparables en la zona. Laura revisó toda la documentación y la añadió a nuestro expediente. Este es uno de los casos más claros que he visto. No tienen base legal alguna. También contacté a mis padres, contándoles finalmente toda la historia. Su incredulidad inicial dio paso a una profunda decepción con Jessica. No teníamos idea, dijo mi padre, su voz pesada por el arrepentimiento. Ella nos dijo que ustedes dos tenían un acuerdo en el que ellos ayudaban a mantener la propiedad a cambio del alquiler. Ni siquiera hicieron eso, respondí. Yo pagué por todas las reparaciones y mantenimientos importantes. Con todas las piezas en su lugar, quedaba una última llamada por hacer. Contacté al detective Miller para coordinar el momento, luego me comuniqué con el sheriff Thompson para la ejecución civil del aviso de desalojo. Podemos entregar los papeles mañana por la mañana a las 9 de la mañana, confirmó el sheriff. ¿Quiere estar presente? Absolutamente, respondí. Me reuniré con ustedes allí. Esa noche, David me abrazó mientras nos sentábamos en mi patio viendo el atardecer. ¿Estás lista para mañana?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. 6 meses atrás, una confrontación de esta magnitud me habría aterrorizado. Pero el cáncer había quemado mi miedo al conflicto, dejando atrás a una mujer que entendía su propio valor. Estoy más que lista, respondí. Es hora de que aprendan que aprovecharse de la amabilidad tiene consecuencias. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de brillantes naranjas y rosas, sentí una profunda sensación de paz. Mañana sería difícil, pero necesario. Y después de años de permitir que se aprovecharan de mí, finalmente estaba lista para defenderme. La mañana amaneció clara y brillante, un marcado contraste con la tormenta que sabía que se avecinaba. David nos llevó a mi segunda casa, donde Laura ya esperaba en su coche. El sheriff Thompson llegó precisamente a las 9, acompañado por un ayudante. ¿Lista, señorita Crawford?, preguntó el sheriff Thompson, su expresión profesional pero amable. Sí, respondí, enderezando los hombros. Procedamos. Mientras nuestra pequeña procesión se acercaba a la puerta principal, noté a varios vecinos observando desde sus patios y ventanas. La noticia de que algo importante estaba sucediendo se había extendido claramente. Kevin abrió la puerta, su expresión cambiando de la confusión a la alarma al ver al sheriff. ¿Qué está pasando? Kevin Anderson, preguntó el sheriff Thompson.
Estoy aquí para entregarle a usted y a Jessica Anderson estos documentos legales. ¿Podemos pasar? Jessica apareció detrás de Kevin, su rostro endureciéndose al verme. ¿Qué es esto, Chloe? ¿Más drama? Señora Anderson, soy el sheriff Thompson. Estoy aquí para entregarle los papeles de desalojo formales y una demanda civil. Se le otorgan 30 días para desalojar esta propiedad, que es legalmente propiedad de Chloe Crawford. Jessica arrebató los papeles de la mano del sheriff. Esto es ridículo. Vivimos aquí. Esta es nuestra casa. Los registros de la propiedad muestran claramente lo contrario, intervino Laura. Soy Laura Goldstein, la abogada de la señora Crawford. Además del aviso de desalojo, se le notifica una demanda civil por $120.000 en concepto de alquileres atrasados, más daños y perjuicios por las renovaciones no autorizadas que se están llevando a cabo. El rostro de Jessica se enrojeció de ira. ¿Alquileres atrasados? Chloe nos dijo que podíamos vivir aquí gratis. Como un acuerdo temporal, dije con calma. Del cual se han aprovechado durante 5 años mientras mentían sobre su situación financiera. La expresión de Kevin había cambiado de la conmoción a algo cercano a la resignación. Jessica, quizás deberíamos hablar de esto en privado. No hay nada de qué hablar, gritó Jessica. Esta es nuestra casa. Díselo, Kevin. Háblales de la escritura. ¿La escritura fraudulenta que crearon?, preguntó el sheriff Thompson. El detective Miller de la División de Fraudes está investigando ese asunto por separado. La falsificación es un delito grave, señora Anderson. El color se drenó del rostro de Jessica. ¿Criminal? Eso es absurdo. Fue solo un malentendido. Crear documentos de propiedad falsos no es un malentendido, explicó Laura. Tampoco lo es autorizar más de $30.000 en renovaciones a una propiedad que no les pertenece. Kevin se pasó una mano por el pelo, cada vez más angustiado. Jessica, te dije que teníamos que consultar con Chloe antes de empezar las renovaciones. Jessica se volvió hacia él. ¿De qué lado estás? Hemos vivido aquí durante años. Eso la hace nuestra. Así no funciona la propiedad de una vivienda, dijo Laura con firmeza. La señorita Crawford les ha permitido vivir aquí por generosidad, la cual ustedes han pagado con engaños y daños a la propiedad. Mia y Logan aparecieron en el pasillo, atraídos por las voces altas. Mia, ahora de 12 años, parecía confundida. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué la tía Chloe está aquí con la policía? A pesar de todo, me dolía el corazón por la angustia de los niños. Mia, Logan, todo va a estar bien. Los adultos solo necesitan arreglar algunas cosas. Jessica agarró a ambos niños, atrayéndolos hacia ella. Su tía está tratando de dejarnos sin hogar. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Ya es suficiente, Jessica, dijo Kevin, su voz de repente firme. No metas a los niños en esto. Se volvió hacia mí. Chloe, lo siento. Esto se ha ido completamente de las manos. Sí, así es, estuve de acuerdo. Durante años, he apoyado a tu familia por amor y por el deseo de ayudar. Cuando me diagnosticaron cáncer y pedí un poco de ayuda a cambio, Jessica se rió en mi cara y me acusó de inventarme mi enfermedad por dinero. La cabeza de Kevin se giró bruscamente hacia Jessica. Dijiste que Chloe estaba exagerando su condición para llamar la atención. Lo estaba, insistió Jessica. Mírala. Parece estar bien ahora. Acabo de completar 6 meses de quimioterapia, respondí con calma. Perdí mi cabello, vendí mi coche y liquidé mis ahorros de jubilación para pagar el tratamiento. Todo mientras ustedes seguían viviendo en mi casa gratis y mintiendo sobre sus finanzas. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido en la acera, observando el drama. La señora Davis dio un paso adelante. Jessica le dijo a todo el mundo que Chloe les había regalado la casa. Incluso hizo una pequeña celebración al respecto la semana pasada. Las mentiras de Jessica se estaban desmoronando rápidamente a su alrededor. Sus ojos se movían de un lado a otro como si buscara una escapatoria. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones, repitió el sheriff Thompson. Cualquier modificación no autorizada adicional a la propiedad resultará en consecuencias legales adicionales.
30 días, la voz de Jessica subió a un chillido. ¿A dónde se supone que vamos a ir en 30 días? Quizás a un apartamento que podrían haberse permitido hace 2 años, cuando Kevin recibió su ascenso y aumento, sugerí. El ascenso que celebraste en Facebook mientras me decías que no podías permitirte pagar ni un solo dólar de alquiler. Los hombros de Kevin se hundieron. Tiene razón, Jessica. Podríamos habernos mudado hace años. Deberíamos habernos mudado hace años. Así que te pones de su lado, exigió Jessica. Estoy reconociendo la verdad, respondió Kevin. Nos hemos aprovechado de la generosidad de Chloe, y ahora estamos enfrentando las consecuencias. Como si fuera una señal, un coche entró en el camino de entrada. Mis padres salieron, sus expresiones graves. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? La voz de Jessica había perdido su filo, reemplazada por la incertidumbre. Chloe nos llamó, respondió mamá. Nos contó todo, incluyendo cómo respondiste a su diagnóstico de cáncer. Estamos muy decepcionados, Jessica. Papá añadió, no es así como te criamos para tratar a la familia. La fachada de Jessica finalmente se resquebrajó. Ella siempre ha sido su favorita. La perfecta Chloe con su carrera perfecta y su vida perfecta. ¿Qué hay de lo que yo necesito? ¿Qué hay de mi familia? ¿Qué hay de lo que tú necesitas?, repetí incrédula. Te di un lugar donde vivir gratis durante 5 años. Compré muebles para tus hijos. Pagué los impuestos de la propiedad, el seguro y las reparaciones importantes. Y cuando necesité ayuda durante la peor crisis de mi vida, ni siquiera pudiste ofrecer una compasión humana básica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Jessica pareció reconocer que no tenía defensa. Señor y señora Anderson, dijo el sheriff Thompson, ¿entienden los términos del desalojo? Kevin asintió. Sí, 30 días para desalojar. Entendemos. Y la demanda civil procederá a través de los tribunales, añadió Laura. La señorita Crawford reclama el alquiler atrasado, los daños por las renovaciones no autorizadas y los honorarios legales. Jessica pareció desinflarse ante nuestros ojos, la realidad de la situación finalmente calando. No podemos pagar esa cantidad de dinero. Deberías haber pensado en eso antes de mentir sobre tus finanzas y destruir mi propiedad, respondí. Los tribunales determinarán un plan de pago si se dicta sentencia en su contra. Mientras nos preparábamos para irnos, Logan se soltó de Jessica y corrió hacia mí, rodeando mi cintura con sus brazos. Tía Chloe, ¿estás realmente enferma? Mamá dijo que solo estabas siendo dramática. Me arrodillé a su nivel, ignorando los intentos de Jessica de llamarlo. Estuve muy enferma, Logan, pero ya me estoy mejorando. A veces los adultos tienen desacuerdos, pero quiero que sepas que todavía me importan mucho tú y tu hermana. ¿Todavía te veremos?, preguntó, su joven rostro nublado por la preocupación. Lo resolveremos, prometí, aunque no tenía idea de qué tipo de relación sería posible en el futuro. Mientras caminábamos de regreso a nuestros coches, dejando a Jessica y Kevin para que procesaran los eventos de la mañana, David me apretó la mano. ¿Lo hiciste? Lo hicimos, lo corregí. No podría haber superado esto sin ti. En el espejo retrovisor, mientras nos alejábamos, vi por última vez la casa donde mi generosidad había sido tan completamente explotada. Pero a diferencia del día en que descubrí las renovaciones no autorizadas, no sentí ira, solo resolución. El tiempo de que se aprovecharan de mí había terminado. El tiempo de sanar, en todos los sentidos de la palabra, había comenzado. Las semanas siguientes a la confrontación fueron sorprendentemente pacíficas. Jessica no hizo ningún intento de contactarme directamente, aunque mis padres me mantenían informada de los acontecimientos. Aparentemente, Kevin había tomado las riendas de la situación, encontrando un apartamento de 3 habitaciones dentro de su presupuesto y organizando la mudanza. Nos dijo que podrían haberse permitido su propio lugar durante años, informó papá durante una de nuestras llamadas. Dijo que intentó convencer a Jessica muchas veces de que empezara a pagarte el alquiler, pero ella siempre insistió en que no necesitabas el dinero y que te ofenderías con la oferta. Eso es completamente falso, respondí. Saqué el tema del alquiler varias veces a lo largo de los años. Lo sabemos ahora, dijo mamá con tristeza. Creo que hemos consentido el comportamiento de Jessica durante demasiado tiempo.
3 meses después del desalojo, con Jessica y Kevin instalados en su nuevo apartamento y el caso civil avanzando en los tribunales, tomé la decisión de vender la segunda casa. Las renovaciones no autorizadas se habían completado parcialmente, dejando la propiedad en un estado que requeriría una inversión significativa para restaurarla. Dado el mercado y la condición, creo que deberíamos ponerla a la venta como una casa para reformar, aconsejó Brenda durante nuestro recorrido por la propiedad. Incluso con los daños, deberías sacar lo suficiente para cubrir tus facturas médicas restantes. Tenía razón. La venta se cerró rápidamente con una joven pareja que buscaba un proyecto, y las ganancias borraron la última de mis deudas relacionadas con el tratamiento. El alivio financiero se sintió como quitarse una pesada mochila que había estado cargando montaña arriba. Mi recuperación continuó de manera constante, y mi fuerza regresaba más cada día. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo, con una textura más suave que antes, pero una señal visible de curación. En mi chequeo de 6 meses post-tratamiento, la doctora Evans me dio la noticia que había estado esperando. Todos tus escáneres están limpios, Chloe. Estás oficialmente en remisión. Esa noche, David y yo celebramos con una cena tranquila en casa. Cuando terminamos de comer, se disculpó momentáneamente, regresando con una pequeña caja de terciopelo. He estado esperando el momento adecuado, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes simple pero elegante. Chloe, verte luchar contra el cáncer con tanto coraje, verte defenderte a ti misma después de años de poner a los demás primero, solo ha confirmado lo que ya sabía. Te amo, y quiero pasar mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía. Sí. Absolutamente, sí. La planificación de la boda se convirtió en una alegre distracción de las persistentes complicaciones familiares. Decidimos hacer una pequeña ceremonia la primavera siguiente, cuando ya habría pasado el hito de un año libre de cáncer. Mi relación con mis padres se fortaleció durante este periodo. Sus ojos finalmente se habían abierto a la dinámica entre Jessica y yo, e hicieron esfuerzos concertados para corregir años de desequilibrio. Te fallamos, admitió mamá durante una de sus visitas. Siempre asumimos que eras tan capaz e independiente que no necesitabas nuestro apoyo como parecía necesitarlo Jessica. Estábamos equivocados, y lo sentimos mucho. El caso civil de Jessica y Kevin concluyó con un acuerdo negociado. Incapaces de pagar el monto total del alquiler atrasado, acordaron un plan de pago que se extendería por 7 años. Kevin abordó la situación con madurez, asegurándose de que los pagos se realizaran a tiempo cada mes. Los niños fueron las víctimas más inocentes de la fractura familiar. Extrañaba terriblemente a Mia y Logan y me preocupaba la narrativa que Jessica podría estar creando sobre mí. 3 meses después de la mudanza, recibí un mensaje de texto inesperado de Kevin. Los niños te extrañan. ¿Considerarías reunirte con nosotros en el parque el sábado? Solo yo y los niños. Ese primer encuentro fue incómodo pero sanador. Logan corrió hacia mí inmediatamente con una tarjeta hecha a mano celebrando mi recuperación. Mia se mantuvo al margen al principio, claramente confundida por los conflictos de los adultos, pero finalmente se relajó cuando mostré un interés genuino en sus últimos proyectos de arte. Mamá dice que no podemos hablar de ti en casa, me confió mientras nos sentábamos en un banco del parque. Pero papá nos dice que estuviste muy enferma y que ahora estás mejor. Así es, confirmé. Y los he extrañado mucho a ambos. Estas reuniones en el parque se convirtieron en una tradición mensual, un espacio neutral donde los niños podían mantener una relación conmigo sin la tensión del contacto directo con Jessica. Kevin utilizó estas oportunidades para reconstruir gradualmente una relación respetuosa entre nosotros. Jessica está en terapia, compartió durante una de estas reuniones. El desalojo fue una llamada de atención. Finalmente está enfrentando algunos problemas de larga data. Me alegra oír eso, respondí, genuinamente complacida por ella y su familia. Espero que le ayude. Mi experiencia con el cáncer me había cambiado de maneras que todavía estaba descubriendo. La feroz claridad que viene con enfrentar la mortalidad había eliminado mi tolerancia hacia las relaciones que me drenaban en lugar de nutrirme. Pero también había profundizado mi capacidad de perdonar, no como una puerta de regreso a la explotación, sino como una liberación de cargar con una ira que solo me dañaba a mí. 6 meses después de nuestro compromiso, David sugirió una idea que resonó profundamente con mis prioridades en evolución.
¿Qué pensarías de crear una fundación? Algo para ayudar a los pacientes de cáncer con la inseguridad de vivienda durante el tratamiento. La idea arraigó de inmediato. Usando una parte de mi comisión por la venta de la segunda casa, establecimos la Fundación Refugio Seguro, que proporciona asistencia de vivienda temporal a pacientes de cáncer que luchan con los pagos de alquiler o hipoteca durante el tratamiento. Esto se siente bien, le dije a David mientras presentábamos los últimos papeles para establecer la organización sin fines de lucro, tomar algo doloroso y transformarlo en algo que ayuda a otros. Un año después del día de la confrontación en la casa, recibí una carta inesperada por correo. La caligrafía en el sobre era inmediatamente reconocible como la de Jessica. Durante varias horas, la dejé sin abrir en el mostrador, insegura de si quería invitar las palabras de Jessica de nuevo a mi vida. Finalmente, con la presencia de apoyo de David a mi lado, abrí cuidadosamente el sobre. Chloe, he escrito y reescrito esta carta tantas veces. Nada de lo que pueda decir deshará lo que hice. La terapeuta que he estado viendo durante el último año me ha ayudado a entender cómo mis patrones de toda la vida de sentirme con derecho y mis celos hacia ti moldearon mis acciones. Esto no es una excusa, solo una explicación que desearía haber entendido antes. Lo que hice fue imperdonable. Cuando necesitabas apoyo durante el tratamiento del cáncer, fallé como hermana de la manera más fundamental. Luego intenté robar tu propiedad mediante fraude y mentiras. Estoy profundamente avergonzada y arrepentida. No espero perdón ni reconciliación. Solo quería que supieras que reconozco el daño que causé y asumo toda la responsabilidad. Los pagos mensuales que hace Kevin son un pequeño paso para enmendarlo, aunque sé que la deuda va mucho más allá del dinero. Espero que tu salud continúe mejorando y que encuentres la felicidad. Te mereces eso y más. Jessica. Leí la carta 2 veces, con las emociones fluyendo a través de mí en oleadas. No era una solicitud de reconciliación ni un intento de restablecer el contacto, solo un reconocimiento de la fechoría. A su manera, fue quizás la comunicación más honesta que Jessica había ofrecido jamás. ¿Estás bien?, preguntó David cuando finalmente dejé la carta. Creo que sí, respondí, algo sorprendida por mi propia calma. Esto no cambia el pasado, pero me ayuda a cerrar el capítulo. Nunca respondí directamente a la carta de Jessica. Pero sí envié regalos de cumpleaños y Navidad a los niños con tarjetas firmadas, con amor de la tía Chloe. Algunas fronteras, una vez establecidas, necesitaban permanecer firmes. Pero otras podían suavizarse con el tiempo y un cambio genuino. 2 años después de mi diagnóstico, de pie en la pequeña capilla donde David y yo nos casaríamos al día siguiente, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. El cáncer casi me había quitado la vida, pero me había dado algo precioso a cambio, el coraje de valorarme a mí misma tanto como siempre había valorado a los demás. Mis padres me llevarían al altar. Brenda sería mi dama de honor, con amigas de mi grupo de apoyo contra el cáncer como damas de honor. Los niños asistirían con Kevin, aunque Jessica no. Algunos puentes podían reconstruirse parcialmente, otros habían sido quemados sin posibilidad de reparación. Y eso estaba bien. La lección más importante que había aprendido era que la familia no se trata solo de lazos de sangre u obligación. La verdadera familia está formada por las personas que están a tu lado durante las tormentas de la vida, que celebran tus alegrías y consuelan tus penas, que te aman sin buscar explotar tu generosidad. La vida me había enseñado esta lección de la manera más dura. Pero mientras estaba allí, imaginando mi futuro con David, no sentí más que gratitud por el lugar al que me había llevado el difícil camino. Al perder lo que creía que era mi familia, había encontrado lo que la familia significa de verdad. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con familiares que se aprovecharon de tu generosidad? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más sobre cómo sanar de la traición familiar. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar que está bien defenderse a sí mismo, comparte este vídeo con esa persona. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por los demás y por ti mismo es establecer límites saludables.